La actriz Jan Nala, nacida en 1981, y el actor Jan Hyuk, nacido en 1976, forman la pareja con más química de los dramas coreanos. La pareja de actores ha protagonizado 3 obras de ficción romántica hasta la actualidad. El primer trabajo de ambos juntos fue en la serie Successful Story of a Bright Girl, que se emitió por primera vez entre el 13 de marzo y el 2 de mayo de 2002. En esta exitosa historia romántica de comedia y drama, Jan Nala interpreta a Chayana De, una joven que estudia la última etapa de la escuela secundaria y vive en el campo con su abuela. Ella y su abuela viven en la pobreza, mientras los padres de Chayana De han tenido que marcharse del pueblo y esconderse porque se dedicaban a estafar y robar, y muchas de sus víctimas los buscan. Chayana De, una chica fuerte y valiente, fantasea con su príncipe azul, pero en sus sueños es ella la que salva al príncipe y no a la inversa. Por su parte, Jan Hyuk interpreta a Han Ji-tae, un hombre joven, unos 9 años mayor que Chayana De, que es un rico heredero. Han Ji-tae es el segundo directivo más importante de una importante empresa de cosméticos fundada por su padre y por el socio de su padre, y desde que quedó huérfano a los 9 años, él vive prácticamente solo. La CEO o presidenta de la compañía de la que es directivo y socio Han Ji-tae es Moon Jong-min, la viuda del socio del padre de Han Ji-tae, y la hija de ella, Jun Na-hee, es la novia de Han Ji-tae, en parte por los deseos de ambas familias. Han Ji-tae es inteligente, responsable y apasionado, pero también es muy arrogante y agresivo. Chayana De y Han Ji-tae se conocen por casualidad un día en el campo, cuando Han Ji-tae hace un salto en paracaídas como parte de una campaña publicitaria y por accidente cae sobre la bañera en la que Chayana De se está bañando al aire libre en casa de su abuela. Después, Chayana De se irá a Seúl y por otra casualidad tendrá que trabajar de sirvienta en la casa de Han Ji-tae para pagar las deudas de sus padres. Aunque al principio Han Ji-tae y Chayana De se odiarán mutuamente, muy pronto terminan enamorándose el uno del otro. Pero cuando Han Ji-tae sea víctima de la traición de un supuesto amigo que también trabaja en la compañía y termina arruinado, perdiendo todo su patrimonio y viviendo en la absoluta pobreza, Chayana De deberá protegerlo y enseñarlo a sobrevivir y a tener la determinación y el coraje para levantarse de su infortunio y recuperar lo que le fue arrebatado. Entre tanto, los malentendidos y las adversidades serán obstáculos para su relación. Successful Story of a Bright Girl fue una historia bastante divertida y encantadora que fue un éxito de rating en Corea del Sur y en la que por primera vez se demostró la intensa química en la pantalla de la pareja formada por Jan Nala y Jan Hyuk. Tuvieron que transcurrir 12 años para que la pareja de actores volviera a juntarse en un proyecto, y fue en la serie Fated to Love You, el más famoso y exitoso de sus trabajos juntos hasta la actualidad. La serie, una versión de una serie anterior taiwanesa, se emitió por primera vez entre el 2 de julio y el 4 de septiembre de 2014. Jan Hyuk interpretaba a Igon, el heredero multimillonario de una dinastía de hombres de negocios y el CEO o presidente de una enorme y prestigiosa corporación que produce productos químicos, principalmente productos de higiene personal y cosméticos. Él es un empresario exitoso, un caballero elegante, pero también es un poco extravagante y jovial, con una risa escandalosa y un comportamiento un poco infantil. Por su parte, Jan Nala interpretaba a Jin Myeon,
una joven de poco menos de 30 años que trabaja de oficinista en un importante bufete de abogados. Ella es una chica muy dulce y exageradamente generosa y servicial, hasta el extremo de que todos abusan de su bondad. Pero es tímida y tiene una personalidad muy débil y sensible y baja autoestima, y esconde su belleza bajo una apariencia un poco nerd. Al comienzo de la historia, Egon está decidido a casarse con su novia de muchos años, una famosa bailarina de ballet. Pero él y Jin Myon se conocen en un disparatado y caótico accidente en un centro comercial, aunque aún no saben que el destino volverá a reunirlos. Y es que tanto Egon como Jin Myon viajan a Macao, una ciudad que es una región administrativa especial de China, y por casualidad se hospedan en el mismo hotel. Cuando unos hombres intentan tenderle una trampa a Egon para implicarlo en una situación vergonzosa y poder chantajearlo, el plan termina siendo un desastre y como consecuencia Egon y Jin Myon acaban drogados, y al Jin Myon introducirse por error en el dormitorio de Egon, ambos tienen relaciones sexuales y Jin Myon queda embarazada de Egon. Después de los disparatados enredos que se producen cuando se descubre la noticia del embarazo, Egon decide casarse con Jin Myon para hacerse responsable de ella y del niño, y ella acepta por el futuro de su hijo. Jin Myon se irá a vivir a la mansión de Egon y su abuela, y en la convivencia ambos se enamorarán el uno del otro muy pronto. Es el comienzo de una historia divertida, encantadora y conmovedora, muy emotiva, con momentos trágicos y tristes y otros momentos felices y dulces. Una historia en la que Egon y Jin Myon deberán superar muchos obstáculos y adversidades, vivir malentendidos y enredos disparatados, sufrir dolorosas separaciones, mientras el destino se empecina en unirlos y su amor no deja de crecer. La serie tuvo buenos niveles de rating en Corea del Sur y éxito en otros países como China y Filipinas. El tercer trabajo de Jannala y Jangyeon juntos fue en el telefilm o película para televisión All Goodbye, que fue emitido por primera vez el 9 de noviembre de 2014. Es una historia muy trágica y conmovedora en la que Jangyeon interpreta a Gang So-hyuk, un hombre que sobrevive en las calles como un perdedor triste y sin futuro. Un día él es notificado de que su ex esposa, Han Cha-ji, interpretada por Jannala, ha decidido dejarle a él su casa, y entonces él se entera de que su esposa está agonizando por una diabetes muy severa y ante la falta de un donante de riñón. Por eso ella ha decidido dejarle la casa en herencia, a pesar de que desde su divorcio 3 años antes ellos no se han visto. Al visitar a Han Cha-ji en el hospital, Gang So-hyuk revive los sentimientos que tenía por su esposa. Cuando él va a vivir a la casa de ella mientras espera la evolución de la enfermedad de Han Cha-ji, Gang So-hyuk descubre una vieja cámara fotográfica de fotografías instantáneas y para su sorpresa descubre que es un objeto mágico y que cada vez que toma una fotografía él es transportado a un momento del pasado de su ex esposa. Gang So-hyuk intentará aprovechar esos breves viajes en el tiempo para cambiar el futuro de su ex esposa y salvarla, mientras en el presente él cuida de ella en la casa en la que vivieron más de 2 años de feliz matrimonio, un matrimonio que terminó porque ella se negó a tener hijos y él no sabía que era debido a una enfermedad. Pero en medio de sus desesperados y tristes intentos por salvar la vida de la mujer que ama, Gang So-hyuk descubrió otros hechos sorprendentes y dolorosos sobre la vida de ambos. Pero el sino fatal de la pareja parece irreversible en una historia muy emotiva e intimista de dolor, amor y arrepentimiento. Estas 3 historias demuestran la extraordinaria química que existe entre Jannala y Janghyuk, una pareja de actores que siempre conmueven y encantan a los televidentes en sus maravillosos trabajos juntos, transmitiendo de manera intensa, realista y encantadora
la imagen de amantes en hermosas y memorables historias de amor. Tanto en una historia juvenil y más feliz que trágica, como en una historia emotiva con momentos de comedia, pero también muy dramáticos, como en una historia muy desgarradora y trágica, estos actores siempre nos brindan historias de amor épicas e inolvidables.